Este avión voló durante años sobre ciudades enemigas, y no podían derribarlo, ni los antiaéreos, ni los cazas, ni potencias enteras con todo su poderío militar. Lo veían en el cielo, lo señalaban con el dedo, y no podían hacer absolutamente nada. ¿Suena a invención? Es la pura verdad, esa que durante décadas trataron de no sacar a la luz. Lo llamaban el fantasma, y créanme, se ganó ese nombre con todo derecho. ¿De dónde salió? ¿Quién construyó una máquina que golpeaba no las fábricas, sino los nervios de pueblos enteros? ¿Y para qué? ¿Y por qué, en toda la guerra, no abatieron sobre un país inmenso ni un solo avión de estos? Ni uno. Aquí las cosas no son tan simples como dicen los libros de texto, y lo más interesante lo he guardado para después. Hubo un único hombre que se atrevió a subir por encima del límite, y lo que ocurrió 30 años más tarde cuesta mucho creerlo. ¿Qué clase de avión era? ¿Quién perforó su leyenda? ¿Y qué verdad intentaron esconder los alemanes tras la máscara de un pacífico avión de línea? Quédense hasta el final y sabrán aquello que se cayó durante demasiado tiempo. Comencemos. Comienzos de 1940. Las ciudades británicas yacen bajo un cielo abierto, desnudas e indefensas. El imperio más poderoso del planeta, dueño de los mares, terror de medio mundo, y no puede proteger sus propios tejados de una sola máquina. ¿Dónde está la tan elogiada defensa británica? ¿Dónde están las baterías antiaéreas de las que la isla tanto se enorgullecía? Sus proyectiles estallan en el aire kilómetros por debajo del blanco y no alcanzan absolutamente nada. Los ingleses sencillamente no tenían un arma capaz de tocar al Ju-86. No es una exageración, es un hecho desnudo. Los cañones antiaéreos de aquella época alcanzaban una altura que, para el fantasma alemán, era irremediablemente baja. Se disparaba un proyectil, subía, se quedaba sin aliento y caía de nuevo, sin acercarse jamás. El avión pasaba sobre el país como sobre un campo vacío, y ni un solo cañón de la corona podía ordenarle que se detuviera. Esto se relaciona con la posición más humillante en que puede hallarse una potencia que se defiende. El enemigo está en el cielo, lo ven, lo señalan con el dedo, y no se puede hacer nada, absolutamente nada. Imaginen el rostro de un comandante de batería antiaérea que observa con sus propios ojos una máquina extranjera sobre su ciudad y sabe que todo su arsenal es hierro inútil. ¿Qué dirá a la gente de abajo? ¿Qué ordenará a sus dotaciones? ¿Disparar al aire para aliviar la propia conciencia? 12.000 metros. Recuerden esta cifra, porque es justamente lo que volvió intocable al Ju-86. Para los estándares de comienzos de los 40, esto era casi fantasía, prácticamente el borde de la estratosfera, una frontera a la que la aviación de combate corriente no llegaba ni en sus pruebas más audaces. Allí no llegaban los proyectiles, allí no subían los interceptores, allí no ascendía nadie en absoluto, salvo un único avión con cruces negras en las alas. Esto se relaciona con la naturaleza misma de aquella amenaza. Desde semejante altura, la precisión del bombardeo equivalía a cero, y eso se dirá con claridad más adelante. Pero los alemanes no necesitaban precisión. Lo que necesitaban era la pura capacidad de llegar cuando y donde quisieran, sin pagar nada por ello. La impunidad en tiempos de guerra vale más que el oro, y el Reich lo comprendía mejor que nadie. Y aquí está el contraste que hiela la espalda. Abajo, millones de personas, ciudades, fábricas, puertos, una nación entera levantada contra Alemania. Arriba, una máquina que no se puede derribar, no se puede alcanzar, ni siquiera se puede distinguir bien. Depredador y presa. Solo que el depredador tiene la altura, y la presa no tiene nada salvo una mirada impotente vuelta hacia arriba. Esto se relaciona con la nueva realidad de la guerra aérea que los alemanes impusieron primero a su enemigo. Antes, el cielo había sido un campo de batalla donde cada cual tenía una oportunidad. Ahora se había convertido en el coto de caza de un solo bando. Gran Bretaña, acostumbrada a sentirse una fortaleza tras su foso marino, descubrió de pronto que la fortaleza ya no tenía techo. Y ese techo no lo perforó una flota, ni un ejército de invasión, sino un avión de aspecto modesto que hasta hacía poco había transportado pasajeros. ¿Cuánto duraría aquello? ¿Cuánto tiempo más viviría ciudad tras ciudad bajo esa presión invisible, sabiendo que en cualquier minuto, desde una altura fuera del alcance de todo el poderío del imperio, podía llegar un huésped no invitado? A esa pregunta, a comienzos de 1940, nadie tenía respuesta. Ni los militares, ni el gobierno, ni los ingenieros que buscaban febrilmente un modo de alcanzar al fantasma.
Y seguía volando. Y no había con qué bajarlo. 12.000 metros. Sopesen esta cifra para los estándares de comienzos de los 40. Allá arriba el aire está tan enrarecido que un hombre sin cabina hermética pierde el conocimiento en cuestión de instantes. Allá arriba la temperatura cae a 50 grados de frío y más. Allá arriba un motor corriente se ahoga por falta de oxígeno y las alas apenas hallan apoyo en el aire enrarecido. Y justo allí ascendía el Ju-86, con calma, con rutina, como quien sale a pasear. No era simplemente una gran altura. Era casi el borde de la estratosfera, esa misma frontera de la que los constructores de entonces hablaban conteniendo el aliento. La aviación de combate no subía allí. Los cazas de serie se quedaban sin aliento a 8, 9, a lo sumo 10.000 metros, y allí terminaba su techo. Mientras que el fantasma alemán iba a 2, 3.000 metros más arriba aún, hacia un vacío donde nadie lo molestaba. Esto se relaciona con la física misma de la invulnerabilidad. Para alcanzar un avión, hay que elevar hasta él o bien un proyectil o bien otro avión. Los antiaéreos de aquellos años lanzaban el proyectil hacia arriba, pero a 12.000 metros ya era peso muerto. Perdía velocidad, perdía precisión, caía de nuevo sin causar daño alguno. Los interceptores sencillamente no trepaban tan alto. A los motores les faltaba aire, a los pilotos les faltaba oxígeno. La altura en sí misma se convirtió en una coraza imposible de perforar. Y ahora, lo más curioso. Desde 12.000 metros, acertar con una bomba en un blanco concreto era imposible en principio. El viento, la deriva, la monstruosa altura de lanzamiento, todo ello convertía el bombardeo dirigido en una burla. Una bomba soltada desde semejante altura podía desviarse cientos y cientos de metros, y nadie podía predecir dónde caería exactamente. Cabría preguntarse, ¿qué sentido tiene entonces un bombardero incapaz de golpear aquello a lo que apunta? Esto se relaciona con el cálculo frío y cínico que los alemanes pusieron en la idea misma. No necesitaban precisión, en absoluto. Lo que necesitaban era otra cosa: llegar cuando quisieran, marcharse con impunidad y sembrar el miedo por el solo hecho de aparecer sobre las cabezas. Una bomba caída quién sabe dónde a veces asusta más que una bomba que da justo en el blanco. Porque de un golpe preciso, uno puede resguardarse según un horario, pero de uno ciego, en ninguna parte y nunca. He aquí toda la aritmética de esta arma. 0 precisión y 100% de impunidad. Abajo, la gente no sabe dónde caerá la carga, ni sabe cuándo llegará el próximo huésped. Sobre ellos pende una máquina que ningún cañón alcanza, y esa máquina suelta su carga casi al azar, precisamente porque el azar es más aterrador. ¿No es acaso el instrumento perfecto de presión sobre todo un país agotado por la guerra? Esto se relaciona con el modo en que los ingenieros alemanes se adelantaron años a su época. Mientras los adversarios remataban bombarderos corrientes, pensados para alturas medias y golpes precisos, el Reich apostó por lo que nadie esperaba: el techo. No por el tonelaje de bombas, no por el blindaje, no por la potencia de fuego, sino por una idea simple, mortalmente simple: subir a donde nadie pudiera seguirlo. Y esa idea funcionó de tal modo que el mundo tardó mucho en hallar una respuesta. 12.000 metros sobre la Tierra, una cifra tras la cual se alzaba toda una estrategia del miedo. Una cifra que durante varios años borró de la ecuación a los antiaéreos británicos y soviéticos. Una cifra por la que los alemanes rehicieron motores, cabinas y la estructura misma del avión. ¿Cómo treparon tan alto y por qué nadie pudo repetirlo? Eso viene a continuación. ¿Qué guía a un piloto que encara un blanco desde 12.000 metros? ¿El cálculo? ¿La mira? ¿Una precisa fórmula balística? Nada de eso. A las tripulaciones del Ju-86 no les importaba en absoluto dónde caería exactamente su carga. Abrían las compuertas, soltaban la bomba en el vacío frío bajo ellos y giraban hacia casa sin molestarse en preguntar qué, allá abajo, había recibido el golpe. El objetivo no era el impacto. El objetivo era la llegada misma. Esto se relaciona con una doctrina que da la vuelta a la noción habitual del bombardeo. Un bombardero corriente existe para golpear una fábrica, un puente, un depósito, una concentración de tropas. El Ju-86 existía para golpear los nervios. 1 o 2 cargas a bordo, y bastaba. No para destruir, sino para recordar a todo un país: estáis abiertos, estáis indefensos, llegamos cuando queremos y nos vamos sin un solo rasguño. La impunidad en tiempos de guerra
vale más que el oro. Los estados mayores alemanes lo comprendían mejor que nadie. Un solo avión que no se puede derribar presiona al enemigo con más fuerza que un escuadrón de máquinas corrientes a las que se puede recibir con fuego y diezmar. Porque a un escuadrón corriente se lo ve, se lo cuenta, se levantan cazas contra él y se anotan victorias. Contra el fantasma no se anota nada, solo se lo sigue con la mirada, impotente. Esto se relaciona con el tejido mismo del miedo que los alemanes enrollaban metódicamente en torno a la población. Una bomba caída quién sabe dónde y quién sabe cuándo envenena la vida con más seguridad que cualquier calendario de incursiones. De un golpe preciso a una fábrica, los obreros se ocultan en un refugio y continúan el turno. De una carga ciega que puede caer en cualquier sitio no hay escondite, ni en casa, ni en la calle, ni en el campo. La inquietud se vuelve constante, de fondo, y se mete en cada día. Aquí estaba la verdadera carga útil de este avión. No kilogramos de explosivo, sino toneladas de presión sobre la mente. Los alemanes le vendían al enemigo una verdad simple y terrible. No hay techo sobre vosotros, vuestro cielo ya no os pertenece. Y cada visita solitaria del fantasma lo confirmaba de nuevo. ¿Cuánto vale la calma de una ciudad entera? Exactamente lo que le costaba a una sola máquina arrebatar esa calma. Esto se relaciona con un cálculo tan frío que casi impone admiración por su crueldad. ¿Para qué gastar decenas de bombarderos, arriesgar tripulaciones, perder máquinas sobre los antiaéreos, si se puede enviar un solo avión invulnerable y lograr el mismo efecto de pánico casi gratis? El Reich no contaba el tonelaje lanzado. El Reich contaba los minutos del miedo ajeno. Y en esa contabilidad, el Ju-86 era la inversión más rentable de todas. Añádase a esto la ausencia total de riesgo para la propia tripulación. La máquina volaba a una altura donde no la alcanzaba ni el proyectil ni el interceptor. El piloto podía bombardear al azar, por zonas, o errar todo blanco por completo, y regresar tranquilamente a su aeródromo a tiempo para la cena. ¿Dónde más, en aquella guerra, hubo un trabajo con semejante proporción, máxima presión sobre el enemigo con un riesgo casi nulo para uno mismo? Esto se relaciona con el porqué de que al Ju-86 lo llamaran fantasma, no solo por su altura, sino por su manera misma de actuar. No entraba en combate, no peleaba por el cielo. Simplemente aparecía donde no lo esperaban y no podían detenerlo, soltaba su carga y desaparecía, dejando abajo una inquietud creciente. Y esa inquietud era más peligrosa que cualquier impacto directo, porque de ella no había ni refugios, ni calendario, ni salvación. Y ahora conviene volver atrás y preguntar, ¿de dónde salió siquiera esta máquina? ¿Quién construyó y cómo un arma que golpeaba no los blancos, sino los nervios de pueblos enteros? La respuesta se remonta a los años en que de la guerra aún se hablaba en susurros y los aviones de combate se ensamblaban bajo el letrero de pacíficos transportes de pasajeros. ¿De dónde sacó un país derrotado ingenieros capaces de construir un arma que se adelantó a su época? Alemania salió de la Primera Guerra Mundial humillada y recortada. El Tratado de Versalles la ató de pies y manos, prohibición de aviación de combate, prohibición de material militar pesado, cupos severos sobre todo lo que oliera siquiera levemente a guerra. Los vencedores estaban convencidos de haber desangrado el pensamiento militar alemán por décadas. Se equivocaron cruelmente. Esto se relaciona con una de las maniobras más subestimadas del siglo XX. Los alemanes no quemaron los planos ni mandaron a casa a los diseñadores. Actuaron con más astucia. A los mejores ingenieros, esos mismos hombres que habían diseñado las máquinas de combate de la Alemania del Kaiser, los disolvieron con cuidado en la industria civil. Los repartieron por fábricas que producían equipo pacífico, por empresas contra las que los vencedores no tenían reclamación alguna. La escuela sobrevivió. Las manos sobrevivieron. Las mentes sobrevivieron. Lufthansa en este esquema no era una simple aerolínea. Era la aerolínea número 1 de toda la nación. Un escaparate, un orgullo, un símbolo del renacer. Y con el respaldo del Estado, con los mejores especialistas del país bajo su ala, lograba resultados asombrosos donde otros solo podían soñar. Pero tras la fachada de vuelos de pasajeros y horarios, se ocultaba algo mucho más serio que el transporte de correo y turistas. Esto se relaciona con la naturaleza misma de la revancha alemana, que maduraba despacio y con cálculo. La aviación civil se convirtió en la incubadora de la militar. Bajo la apariencia de desarrollar pacíficos transportes, se afinaban tecnologías que mañana irían a los bombarderos. Diseñadores formalmente ocupados en el confort de los pasajeros
resolvían en realidad problemas de alcance, techo, resistencia y motores, los mismos problemas que afrontaría una máquina de combate. La frontera entre lo civil y lo militar se había borrado de antemano, antes incluso de que se pronunciara la primera orden. Desde mediados de los 30, las máscaras empezaron a caer una tras otra. Alemania se puso a aumentar abierta y velozmente su poderío militar, y el clima político en Europa no hacía sino azuzar esa aceleración. Las restricciones de Versalles reventaban por las costuras y pronto fueron desechadas del todo. Lo que durante años se había acumulado en el silencio de las oficinas de diseño civiles se desbordó. Experiencia, personal, trabajo previo, soluciones técnicas listas. El Reich no tuvo que empezar de cero, ya lo tenía todo. Esto se relaciona con la continuidad de la escuela de ingeniería alemana, que nadie logró jamás interrumpir. Quienes habían diseñado aviones en la Primera Guerra Mundial transmitieron el oficio a la siguiente generación. El conocimiento no se evaporó, no se dispersó, no pereció en los años de prohibición, fluyó de las oficinas militares a las civiles y aguardó con paciencia su hora. Y cuando la hora sonó, sobre las mesas de los diseñadores no había ingenuos primeros bocetos, sino ideas maduras, depuradas, listas para fundirse en metal. He aquí porque las máquinas alemanas de los años 30 resultaban tan a menudo una cabeza por encima de lo que construían los vecinos. Tras cada una de ellas no había años, sino décadas de escuela ininterrumpida, una escuela que los vencedores de Versalles creían destruida. Le prohibieron a Alemania un ejército, una flota y una fuerza aérea, pero no lograron prohibirle pensar. Y un ingeniero que piensa con su experiencia conservada es más peligroso que cualquier arsenal. Esto se relaciona directamente con el nacimiento de la máquina misma de la que hablamos. Fue precisamente en este entorno, personal conservado, apoyo estatal y un biombo civil, donde maduró la concepción del avión que pronto sería el fantasma del cielo europeo. No se construyó sobre terreno vacío, lo gestó y lo crió un sistema que había pasado años preparándose para el salto. Y en uno de los días de mediados de los 30, ese sistema puso sobre la mesa su primera carta de triunfo. Mientras se ocupaba de crear pacíficas máquinas de pasajeros, Lufthansa diseñaba al mismo tiempo material de combate. Y se hacía en secreto. Sobre el papel, un cómodo avión de línea para transportar respetables pasajeros. En la concepción, un bombardero capaz de llevar una carga letal a través de las fronteras. Una y la misma máquina con dos rostros, y el segundo rostro se ocultaba cuidadosamente de ojos ajenos hasta el último momento. Esto se relaciona con el corazón mismo del engaño alemán de los años 30. La envoltura civil no era un disfraz improvisado, sino una estrategia deliberada. El avión se trazaba desde el principio de modo que pudiera convertirse en una cosa o la otra. La cabina de pasajeros se transformaba con facilidad en un compartimento de carga. Los contornos pacíficos ocultaban el potencial de combate. Versalles prohibía los bombarderos, pero no prohibía los aviones de línea. Y fue justo por esa rendija por donde se colaron los alemanes. El 4 de noviembre de 1934, la oficina de diseño de la firma Junkers, encabezada por Ernst Zindel, propuso una variante de la máquina que más tarde se convertiría en el prototipo del Ju-86. Recuerden esta fecha y este nombre. Zindel no era una figura casual, sino uno de aquellos ingenieros conservados, portador de la escuela que nadie había logrado extirpar. De su mano salió un proyecto que se adelantaba a la mayoría de sus contemporáneos en varios parámetros a la vez. Esto se relaciona con el salto técnico fijado ya en los primeros planos. Ante los diseñadores, había un monoplano con revestimiento metálico de aluminio, y esto era una verdadera revolución. La escuela alemana se había aferrado antes al revestimiento ondulado, los característicos pliegues longitudinales de metal que daban resistencia, pero hacían más pesada la máquina y empeoraban su aerodinámica. Zindel renunció a la ondulación, una superficie metálica lisa en lugar de los pliegues habituales, un paso que cambiaba la filosofía misma de construir un avión. Pero la base principal no era el metal del revestimiento, sino el corazón de la máquina. Al Ju-86 le instalaron un motor diésel Jumo 205C, una decisión que, para la construcción aeronáutica de aquel periodo, parecía casi una osadía. Un diésel de aviación era una rareza y un exotismo ante el que muchos diseñadores se limitaban a negar con la cabeza. Los alemanes, en cambio, vieron en él lo que otros no supieron distinguir: economía, fiabilidad en grandes distancias y esa reserva que más tarde permitiría exprimir de la máquina una altura inalcanzable. Esto se relaciona con la esencia misma de la concepción de ingeniería puesta en el fundamento del proyecto.
Un monoplano metálico y liso con motor diésel, cada uno de estos elementos por separado ya era audaz. Juntos componían una máquina como aún no se había construido. Ligera, donde otros añadían peso, económica donde otros quemaban combustible, y dotada de una reserva de crecimiento con la que los competidores solo podían soñar. No era la modernización de lo viejo, sino una apuesta por una nueva generación. La genialidad de la jugada residía en su dualidad. El mismo fuselaje, la misma planta motriz, la misma aerodinámica servían por igual para transportar pasajeros y para llevar una carga de combate. Bastaba cambiar las entrañas, y el pacífico avión de línea se volvía una máquina de ataque. Los alemanes construían un solo avión y obtenían dos a la vez, y el mundo entero, por un tiempo, veía únicamente su mitad inofensiva, civil. Esto se relaciona con el cuidado con que el Reich separaba el escaparate de la verdadera entraña. Al público se le mostraba un futuro avión de línea, a la prensa se le hablaba del confort y del alcance de los vuelos, mientras en despachos cerrados ya calculaban cuánta carga elevaría la versión de combate y a qué altura treparía. Sindel y su oficina trabajaban en dos frentes a la vez, y el segundo frente importaba mucho más que el primero. El proyecto del 4 de noviembre de 1934 no era simplemente un avión nuevo, era el esbozo del futuro fantasma, y faltaba muy poco para su primer vuelo con piel militar. A comienzos de febrero de 1936, Lufthansa recibió en su poder el avión de línea de pasajeros JU-86B-0. ¿Y qué clase de máquina era? Modesta en comodidad, no demasiado fiable, sin nada que asombrar al exigente público. Un avión civil corriente, de los que cada vez abundaban más en los cielos de Europa. Así era exactamente como querían mostrarlo al mundo: anodino, pacífico, indigno de una mirada atenta. Esto se relaciona con una de las sustituciones más hábiles de la historia de la aviación. Mientras el público examinaba un sencillo avión de pasajeros, a los militares se les ofreció una máquina completamente distinta. La designaron JU-86A-1 y era el opuesto absoluto de su hermana civil. La misma raíz, la misma base de diseño, pero las entrañas, el carácter y el destino llevaban estas dos versiones a lados opuestos de un abismo. Un avión para el ojo, el otro para la faena. El bombardero poseía características colosales para su tiempo. La estructura del fuselaje recordaba a un capullo, un cuerpo denso, aerodinámico, cerrado sobre sí mismo, en el que cada elemento trabajaba en favor de la resistencia y la aerodinámica. No era simplemente un tubo con alas, sino una envoltura cuidadosamente esculpida, calculada para grandes cargas y altas velocidades. La sola silueta delataba una máquina de una nueva generación. Esto se relaciona con aquellas soluciones de ingeniería tenidas por innovadoras en la construcción aeronáutica de la época. El ala del JU-86A-1 era de dos largueros, autoportante, ejecutada en forma de trapecio, sin montantes ni tensores, sobre la sola fuerza interna de la estructura. El empenaje de cola se separó en dos derivas, dando a la máquina estabilidad y un perfil característico, fácil de reconocer. Cada uno de estos detalles por separado se hallaba también en otros, pero reunidos componían un esquema avanzado para los años 30. La carga de combate remataba el cuadro. Según la variante, el bombardero admitía hasta 1000 kilogramos de carga, una cifra imponente para una máquina de esta clase a mediados de los 30. Ya no era un indicio de arma, sino un avión de ataque pleno, capaz de llevar un peso serio hasta un blanco a cientos de kilómetros. La máscara civil se desprendía definitivamente, dejando al descubierto la entraña de combate. Esto se relaciona con el modo en que los alemanes pusieron en la máquina, desde el principio, la capacidad de devolver el mordisco. A la defensa contra los interceptores enemigos se le prestó especial atención. El armamento se previó en varias variantes a la vez, y en su base había 3 ametralladoras, repartidas por la máquina con criterio. Una se le entregaba al radiotelegrafista, otra se ponía en la torreta de proa, y la tercera se ocultaba en un nicho retráctil inferior, cubriendo el avión por debajo. 3 puntos de fuego, al frente, arriba y abajo, convertían al bombardero en un blanco al que no se llegaba sin riesgo. He aquí los dos rostros de una sola máquina en toda su amplitud. Por un lado, el grisáceo avión de pasajeros JU-86B-0, que Lufthansa mostraba al mundo como un avión de línea anodino. Por el otro, el rapaz JU-86A-1, con su fuselaje en capullo, su ala trapezoidal, sus 2 derivas, 1 tonelada de carga y 3 cañones. El mismo avión por origen y 2 esencias por completo distintas por destino.
Esto se relaciona con la concepción misma que los alemanes llevaron a lo largo de todo el programa. La versión civil servía de escaparate y de coartada, la de combate, de verdadero fin de todo el trabajo. El mundo miraba a un inofensivo transportista de pasajeros y no sospechaba que junto a él, en las mismas gradas, nació una máquina de ataque con dientes serios. Y sin embargo, las primeras series de este bombardero distaban aún de la perfección. Tenían sus puntos débiles, que los meticulosos alemanes pronto se pondrían a depurar. No hay máquinas perfectas, y la primera serie del Ju-86 no fue una excepción. En los bombarderos que salieron de las gradas al comienzo mismo se descubrieron dos defectos serios. El primero, una pésima visibilidad panorámica. La tripulación sencillamente no veía bien lo que ocurría alrededor de la máquina. El segundo, una débil estabilidad longitudinal. El avión mantenía la línea de vuelo a regañadientes, guiñando y exigiendo del piloto un esfuerzo extra allí donde debía haber un apoyo firme. Para una máquina de combate, ambos defectos no eran una nimiedad, sino una amenaza. Esto se relaciona con la naturaleza misma de todo proyecto nuevo, donde los primeros ejemplares siempre dejan al descubierto lo que no se advirtió en los planos. La mala visibilidad significaba que la tripulación divisaba tarde al enemigo y se orientaba peor sobre el blanco. La débil estabilidad significaba que la máquina fatigaba al piloto, estorbaba una salida precisa al lanzamiento y reducía las probabilidades en cualquier situación anómala. Estos dos defectos juntos ponían en duda el valor de combate mismo de los primeros Ju-86. Y aquí se mostró en todo su esplendor el carácter alemán. La meticulosidad rayana en el fanatismo, la aversión a lo inacabado, la exigencia de que cada pieza estuviera en su sitio, todo ello lo volcaron los alemanes en la puesta a punto de la máquina casi al instante. No se resignaron a los defectos ni aplazaron su corrección para más tarde. Acometieron la reforma de inmediato, con método, sin palabras de más ni excusas. Esto se relaciona con ese mismo estilo de trabajo que una y otra vez llevó a la técnica alemana a la delantera. La respuesta a los defectos fue el modelo Ju-86G. En él se optó por una solución audaz. La parte de proa del fuselaje se cortó de hecho en su forma anterior y se rehizo de nuevo, y en su lugar se trasladó la cabina de mando. La recomposición de la parte delantera de la máquina golpeaba ambos problemas a la vez, alterando tanto la vista desde la cabina como el reparto de pesos del que dependía la estabilidad en vuelo. Trasladar la cabina hacia adelante abrió a la tripulación un cuadro del espacio por completo distinto. El piloto y el navegante obtuvieron una vista amplia y limpia, donde antes había un muro ciego de metal. La máquina dejó de estar medio ciega, recobró la vista, y eso lo cambiaba todo. La entrada al blanco, la detección a tiempo del peligro y la sensación general de confianza a los mandos. Una sola jugada de diseño eliminaba lo que antes parecía un defecto de nacimiento. Esto se relaciona también con el segundo mal, la estabilidad longitudinal. Al cambiar la forma y la disposición de la parte de proa, los diseñadores rehicieron el reparto de masas a lo largo de la máquina. El avión pasó a mantener la línea con más calma, a seguir su rumbo con más seguridad, a fatigar menos al piloto en una ruta larga. Lo que en la primera serie había sido un punto débil se tornó, en la versión Ju-86G, una virtud. La máquina adquirió ese aplomo, sin el cual un avión de reconocimiento y bombardeo de gran altura sencillamente nada tiene que hacer en el cielo. Y así, paso a paso, el primer bombardero en bruto se iba convirtiendo en un instrumento afilado. Los alemanes no soltaban de las manos ninguna debilidad descubierta hasta dejarla depurada del todo. Cada nueva letra en la designación de la máquina no era un toque cosmético, sino un trabajo real sobre los errores, la puesta a punto de un proyecto vivo, mejorado sin cesar. La máquina se esculpía con minuciosidad, como se esculpe aquello con lo que de veras se cuenta. Esto se relaciona con el camino mismo del Ju-86 hacia su futura fama de fantasma. Antes de convertirse en el inalcanzable dueño de las grandes alturas, tuvo primero que dejar de ser medio ciego e inestable. Y dejó de serlo. Pero por delante, aguardaba una prueba mucho más seria que la puesta a punto de planos en un despacho. Una guerra real, un enemigo real y un cielo en el que los errores se pagan no con una palabra, sino con una máquina y una tripulación. El Ju-86 recibió su primer bautismo de fuego en los cielos de España. La máquina se incorporó a la Legión Cóndor, esa misma formación alemana levantada para combatir del lado de los franquistas y que servía a la vez como un vasto campo de pruebas para el Reich. Aquí los alemanes rodaban su nuevo material en condiciones reales.
Ensayaban tácticas y observaban para qué servían sus aviones cuando se les disparaba no en maniobras, sino de veras. Y fue aquí donde el futuro fantasma recibió su primera lección dolorosa. Esto se relaciona con una verdad cruel que no se muestra en un banco de fábrica. El Ju-86 de aquel periodo no poseía aún las características de gran altura que más tarde lo harían leyenda. Volaba a alturas corrientes, al alcance de los cazas enemigos, y por eso era vulnerable. Bastaba que en el cielo apareciera un interceptor del adversario y el temible bombardero se convertía en una presa a la que se podía dar caza y abatir. Una máquina concebida como invulnerable resultó, de hecho, un blanco corriente. Los alemanes sacaron de esto una conclusión instantánea y despiadada. Sencillamente detuvieron la producción en serie del modelo. No iban a meter en filas lo que ardía en combate, ni a estampar máquinas a sabiendas vulnerables en aras de la cantidad. En lugar de eso, lanzaron todas sus fuerzas a una sola tarea: elevar el techo. Si el avión es vulnerable allí donde lo alcanzan los cazas, entonces hay que llevarlo a donde no hay cazas. Esto se relaciona con el giro mismo que dio a luz al futuro fantasma. El fracaso en España no enterró el programa, sino que lo reorientó. Del punto débil nació la idea principal. La salvación no está en el blindaje, ni en la velocidad, ni en la potencia de fuego, sino en la altura. Sube más alto que todos los demás, y ningún interceptor, ningún cañón antiaéreo te alcanzará. Los diseñadores alemanes se aferraron a esta idea y se pusieron a exprimir de la máquina cada metro de techo. El resultado fue el bombardero de gran altura Ju-86P, presentado a pruebas en febrero de 1940. Era ya una máquina por completo distinta en sus capacidades. Su corazón pasó a ser el nuevo motor Jumo 207A-1, un propulsor afinado especialmente para trabajar en el aire enrarecido de las grandes alturas, allí donde los motores corrientes se ahogan. Fue precisamente él quien daba el empuje sin el cual no cabía ni soñar con la conquista de las fronteras estratosféricas. Esto se relaciona con la segunda solución clave, sin la cual la altura habría seguido siendo inalcanzable para los hombres. Al Ju-86P le instalaron una cabina presurizada. La tripulación quedaba encerrada en una cápsula hermética que mantenía la presión. De otro modo, a 12.000 metros, los pilotos sencillamente habrían perdido el conocimiento en el aire enrarecido y helado. La unión de un diésel de gran altura y una cabina presurizada fue lo que llevó a la máquina a esa frontera de 12.000 metros, que la volvía inalcanzable tanto para los cañones antiaéreos como para los aviones del enemigo. Ya en el verano, los alemanes probaron a su nuevo fantasma en acción, visitando las costas de Gran Bretaña y armando allí revuelo. Y aquí toda la aritmética del miedo se mostró en toda su desnudez. A bordo de las máquinas había apenas 1 o 2 bombas cada una carga insignificante para un bombardero de semejante clase. Pero no estaba destinado a destrozar fábricas y puertos. Su tarea era otra. Esto se relaciona directamente con aquella doctrina que estaba en la base de toda la empresa. 1 o 2 bombas desde una altura inalcanzable no servían para destruir, sino para crear pánico. El avión llegaba, soltaba su carga simbólica quién sabe dónde y se marchaba con impunidad, dejando abajo una inquietud contra la que no había ni antiaéreos ni cazas. La máquina que en España había sido ella misma una presa, se convertía ahora en el elusivo dueño del cielo ajeno. El arma volvió a ser el miedo, y ahora ya no había con qué abatirlo. ¿Cuánto puede durar una leyenda de invulnerabilidad? Justo hasta el instante en que la perfora el primer disparo certero. Para el Ju-86, ese instante llegó en septiembre de 1942. Hasta aquel día, el fantasma recorría el cielo enemigo como un dueño, seguro de que la altura lo había ocultado para siempre de toda amenaza. Aquel día lo cambió todo. Esto se relaciona con el espejismo más peligroso en que puede caer un fuerte. Los alemanes habían llegado a creer que 12.000 metros no eran simplemente una altura, sino un muro inquebrantable. Que allí no llegaría ni un proyectil, ni un interceptor, ni la propia osadía humana. Años de impunidad los habían acostumbrado a la idea de que el límite ya estaba tomado, y tomado para siempre. Y fue precisamente esa certeza la que los volvió ciegos al hecho de que el enemigo tampoco se había quedado quieto. Del otro lado surgió un hombre que se negó a aceptar la altura como una sentencia. El piloto inglés Emanuel Galitzine. Recuerden este nombre. En torno a él se construirá todo el desenlace de nuestra historia. Llevó su casa hasta donde, según todos los cálculos, no se debía ascender, a una altura del orden de 13.000 metros, hacia esa misma capa enradecida y helada que los alemanes consideraban su dominio absoluto. Y allí, en lo alto, hizo lo que antes de él nadie había logrado.
Esto se relaciona con un punto de inflexión que maduró sin que los propios alemanes lo notaran. Galitzine alcanzó al bombardero. Su fuego cayó sobre la máquina, y el impacto dio en el ala del avión alemán. El fantasma, al que según la leyenda ni siquiera se podía tocar, recibió de pronto una brecha, real, tangible, dejada por el fuego enemigo a esa misma altura tenida por prohibida para todos. El muro en el que los alemanes tanto creían recibió su primera grieta. El piloto alemán sobrevivió aquella vez. Con un ala perforada en una máquina dañada, logró sin embargo alcanzar su aeródromo y aterrizar. Formalmente escapó, formalmente no lo derribaron del cielo, y un parte seco podría haber anotado la salida como otro éxito más, pero tras el parte seco había un hecho que ya no se podía anular. Por primera vez en toda la carrera del avión invulnerable, le habían acertado, y acertado allí donde se tenía por imposible. Esto se relaciona con la diferencia entre una pequeña fortuna táctica y un gran vuelco en la esencia misma del asunto. En sí, un solo avión alcanzado, que además llegó a su base, no parecía una catástrofe, pero confirmaba algo mucho más aterrador que cualquier pérdida. El mito de la total inalcanzabilidad del Ju-86 era solo un mito. La altura ya no era una coraza absoluta. Se halló un caza, se halló un piloto, se halló una voluntad, y el techo encantado resultó penetrable. Imaginen lo que aquel impacto significó para ambos bandos. Para los alemanes, la primera señal fría de que su impunidad se acercaba a su límite, de que el refugio a 12.000 metros dejaba de ser fiable. Para los ingleses, la primera prueba de que al fantasma se le podía alcanzar, de que su altura no era brujería, sino apenas una frontera técnica que, con la debida tenacidad, se toma. Un solo impacto certero dio la vuelta a la psicología misma del enfrentamiento en las capas altas del cielo. Esto se relaciona con el modo en que a veces un único encuentro en el aire pesa más que decenas de salidas rutinarias. El 14 de septiembre, de esta fecha exacta y de todas sus circunstancias se hablará más adelante, no se encontraron simplemente dos aviones. Se encontraron dos ideas: la fe alemana en una altura impenetrable y la osadía inglesa que se negaba a reconocer esa fe. Y la osadía, aquella vez, resultó la más fuerte. ¿Quién era, pues, este Emanuel Galitzine, que se atrevió a subir por encima del límite y a perforar un mito ante el cual potencias enteras se habían amilanado? ¿De dónde salió un hombre con semejante apellido en la cabina de un caza británico? Su historia es un capítulo aparte, lleno de giros bruscos, drama familiar y una cuenta personal que él saldaba allá arriba, en las heladas alturas. Y es a esa historia a la que ahora nos volveremos. ¿Quién era, pues, Emanuel Galitzine, el hombre que perforó el mito de la inviolabilidad del fantasma alemán? Para comprenderlo, hay que retroceder más de 20 años, hasta el año 1919. Entonces su padre, Vladimir Galitzine, ayudante de campo del gran duque Nikolai Nikolayevich, logró escapar de la convulsa tierra de los soviets. No huyó con las manos vacías. Se llevó consigo una notable colección de cuadros, que más tarde se convertiría en el cimiento de una nueva vida en tierra extraña. Esto se relaciona con la raíz misma de aquel drama personal que, muchos años después, elevaría al joven a las heladas alturas. La familia se asentó en Londres, y Vladimir Galitzine logró entrar en el círculo de los ingleses acomodados e influyentes. De vez en cuando organizaba exposiciones de sus cuadros, sosteniendo tanto su fortuna como su posición en la sociedad. En suelo ajeno el linaje no se disolvió, no pereció, se afianzó, se construyó un nicho entre la nobleza y el dinero británicos. A Emanuel, hijo del emigrado, le estaba reservado el destino de un miembro de la juventud dorada. Fortuna, contactos, las puertas abiertas de los salones londinenses, todo ello yacía a sus pies. Y ya entonces el joven destacaba entre sus pares por un temple audaz y a ratos francamente temerario. No era un apacible heredero de la riqueza ajena. En él hervía algo distinto, algo que no le dejaba estar tranquilo en una vida cálida y bien provista, trazada de antemano por otros. Esto se relaciona con la cuenta interior que Emanuel llevaba dentro de sí. Tras obtener una formación de piloto, asombró a sus amigos como no era posible decir. Un favorito de la fortuna no estaba en absoluto obligado a tomar los mandos de una máquina de combate. Pero cuando estalló la campaña militar entre Finlandia y la URSS, habló en él el deseo de saldar su propia cuenta personal. Quería redimir aquel agravio, aquella herida familiar, la vergüenza con que a su progenitor le había tocado en su día huir de su tierra natal. En los combates de aquella época no llegó a participar,
Pero fue precisamente ese afán lo que lo llevó a la Reserva Aérea Inglesa. Y, como mostraría el tiempo, no lo llevó en vano. Y entonces llegó aquel mismísimo día, el 14 de septiembre de 1942. Tras ascender desde el aeródromo de Northolt a una altura de 12.000 metros, el joven piloto distinguió en el cielo la silueta característica de un bombardero alemán de gran altura. El fantasma, que durante años había recorrido aquel cielo con impunidad, esta vez no estaba solo en su reino sobre las nubes. A su encuentro se elevó un hombre que se negaba a reconocer la altura como inexpugnable. Esto se relaciona con la esencia misma de aquel duelo que se libró al borde de la estratosfera. El piloto alemán también advirtió la súbita aparición del inglés y se apresuró a deshacerse de la carga, soltando la bomba. Sin ella la máquina se aligeraba y podía trepar aún más alto. El alemán se lanzó hacia arriba, exprimiendo todo de su avión, y alcanzó una marca de unos 14.000 metros, una frontera en la que, al parecer, ya con seguridad nadie podría alcanzarlo. Pero ni siquiera aquella desesperada ganancia de altura lo salvó del ataque. Galitzin fue tras él y lo alcanzó también allí. 30 años después de la guerra, a esta historia le estaba destinado a recibir un desenlace raro, casi increíble. El Hauptmann Götz, aquel mismísimo piloto de aquel mismísimo bombardero Ju-86, se encontró con Galitzine cara a cara. Los antiguos enemigos, que en su día se habían trabado en un duelo mortal a 12 y 14.000 metros, ahora se sentaban juntos como testigos vivos de un solo y mismo enfrentamiento. Y Götz confirmó lo que antes solo cabía adivinar. Esto se relaciona con la verdadera magnitud de lo que el piloto inglés había logrado. Según las propias palabras del piloto alemán, tras este episodio las operaciones de incursiones sobre Gran Bretaña se replegaron casi de inmediato. Un único duelo aéreo obligó al Reich a renunciar a salidas que durante años habían parecido absolutamente seguras. El fantasma, tenido por impenetrable, perdió tras su encuentro con Galitzine lo principal, la certeza de su propia impunidad. Y sin ella, toda la estrategia de intimidación de gran altura sobre Gran Bretaña perdía su sentido. La hazaña de Manuel Galitzine no se disolvió en los partes de archivo. Se la destacó en un panel del Museo de las Fuerzas Aéreas y durante largo tiempo se la tuvo por irrepetible para otros de sus compatriotas. El hijo de un hombre que en su día había huido de su patria con una colección de cuadros, se elevó por encima del límite e hizo lo que potencias enteras, con sus antiaéreos y sus escuadrones, no pudieron. La cuenta personal quedó saldada por entero, allí, en las heladas alturas, donde se decidió el destino de la leyenda del fantasma. Sobre el Mediterráneo, también, el cuento de la invulnerabilidad llegó a su fin, pero no de golpe. Los ingleses no se detuvieron en el único duelo afortunado de Galitzine. Se pusieron a buscar metódicamente un remedio contra el fantasma y lo encontraron. Sus cazas Spitfire de la variante Mk5 los aligeraban al límite, retirando todo lo superfluo, exprimiendo de las máquinas cada metro de techo, y al fin aprendieron a alcanzar a los Ju-86 de gran altura en su propio dominio. Los alemanes replegaron sus salidas de combate sobre la región del Mediterráneo solo en agosto de 1943, cuando el precio de aquellos vuelos dejó de ser nulo. Esto se relaciona con la ley simple e inexorable de toda carrera armamentística. Basta que un bando haya una solución y la invulnerabilidad del enemigo empieza a derretirse. Los británicos pagaron su respuesta con años de búsqueda, reformas y riesgo, pero le arrebataron al fantasma su principal ventaja sobre ellos. Sobre su cielo y sobre el Mediterráneo, el Ju-86 dejó de ser dueño de la situación. La altura que antes había sido coraza absoluta se tornó, en el oeste de la guerra, una frontera corriente que el enemigo al fin había aprendido a tomar. En el este, en cambio, todo era distinto. En Europa y en la guerra contra la URSS, los pilotos del Ju-86 se sentían absolutamente impunes. Lo que en el oeste ya costaba sangre y pérdidas, seguía siendo aquí un paseo seguro. Los aviones de esta serie se incorporaron a escuadrones de reconocimiento y subían al cielo sistemáticamente para la fotografía, captando con método los lugares donde se hallaban las unidades soviéticas y los puestos de mando. El fantasma en el este no soltaba bombas simbólicas en aras del pánico. Trabajaba con los ojos, y ese trabajo era mucho más peligroso. Esto se relaciona con el papel que el avión de reconocimiento de gran altura desempeñó en los más oscuros designios del Reich. Estas mismísimas máquinas las usaron los alemanes al planificar la invasión de la URSS, fotografiando de antemano la tierra ajena desde una altura inalcanzable. Y en el invierno de 1941,
Los Ju-86 volaban libremente sobre Moscú. Sopésenlo. Sobre la capital de una vasta potencia en guerra, en sus meses más duros, un avión extranjero se paseaba como si el cielo sobre la ciudad le perteneciera a él solo. ¿Por qué así? Porque en la Unión Soviética, para entonces, sencillamente no existían interceptores capaces de ascender a semejante altura. Los antiaéreos no alcanzaban, los cazas se quedaban sin aliento muy abajo, exactamente el mismo cuadro que en su día se había alzado sobre la indefensa Gran Bretaña. Solo que Gran Bretaña al final halló su respuesta, mientras que a la Unión Soviética eso no llegó a lograrlo. El contraste es despiadado. Un enemigo aprendió a alcanzar al fantasma, el otro no. Esto se relaciona con el que es, quizá, el hecho más asombroso de toda esta historia. Durante todo el periodo de la Gran Guerra Patria, sobre el territorio de la URSS no fue abatido ni un solo Ju-86. Ni uno. Los diseñadores soviéticos nunca lograron crear un caza propio con características que permitieran atacar a los pilotos alemanes en su altura extrema. El fantasma se paseaba sobre la tierra soviética de salida en salida y regresaba invariablemente, entero, intacto, inalcanzable hasta el final. Y sin embargo, el tiempo de esta máquina se agotaba junto con el tiempo del propio Reich. A lo largo de todo el periodo, los alemanes fabricaron apenas 822 unidades de este modelo, incluidos los aviones de línea civiles. Para la medida de una gran guerra, eso es muy poco. El fantasma nunca fue un arma de masas. Era un arma rara, puntual, que apostaba no por el número, sino por la inalcanzabilidad. Y cuando se derrumbó el régimen que lo había engendrado, terminó también la era del elusivo depredador de las alturas. Esto se relaciona con el final callado, casi cotidiano, de la leyenda. Tras la guerra, varios cientos de estos aviones fueron vendidos a países de Europa y Asia, donde se los empleó tanto como bombarderos como en pacíficas líneas aéreas civiles. La máquina que había comenzado su camino bajo la máscara de un avión de pasajeros regresó, en el ocaso de su destino, a ese mismo papel pacífico. Transportaba personas y cargas allí donde no hacía mucho había sembrado el miedo. El fantasma se disolvió en la cotidianidad de posguerra tan imperceptiblemente como en su día se disolvía en el azul frío sobre las ciudades indefensas. Nunca lo abatieron sobre la tierra soviética, sencillamente voló su tiempo y pasó a la historia. Y así se cierra la historia del fantasma al que durante años no se pudo alcanzar desde la tierra. Una máquina que comenzó bajo la máscara de un pacífico avión de línea reescribió las reglas de la guerra en el cielo y pasó al archivo, dejando tras de sí una pregunta incómoda. ¿Cuántos secretos como este guarda todavía la historia de la aviación militar? Si este relato los mantuvo hasta el final, apoyen el canal, pulsen el botón de me gusta. Es la mejor señal de que vale la pena hacer más material como este. Suscríbanse si es su primera vez aquí. Por delante quedan decenas de máquinas olvidadas, proyectos secretos y destinos de los que los libros de texto nunca hablan. Y no olviden tocar la campana, para no perderse la próxima entrega, porque lo más interesante siempre lo guardamos para después. ¿Y qué opinan ustedes del Ju-86 y del duelo al borde de la estratosfera? Escriban en los comentarios de qué lado se ponen y qué avión debemos analizar la próxima vez. Leemos cada mensaje. Hasta nuestro próximo encuentro en el archivo.